Oiga, como le decíamos al inicio de este espacio y antes de la pausa, es martes de asesoría legal. Vamos a conversar con el licenciado Yaopol Pérez Amaya. Él es magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El tema de esta semana es los juicios orales. Le hemos dado ya un poco de información a lo largo de esta emisión matutina de 21 Noticias. Magistrado, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, para entrar de lleno y ponernos en contexto sobre este tema, para aterrizarlo ya bien, de manera general, ¿qué son los juicios orales? Bueno, los juicios orales lo que buscan es precisamente bien implícita la búsqueda en la propia pregunta, generar confianza. Lo que se busca es que la gente confíe en los jueces, en las instituciones, para tratar de evitar precisamente lo que hemos visto en los videos, cuando atrapan a una persona que acaba de cometer un delito. Bueno, pues la muchedumbre se le va encima y lo lastiman o incluso han llegado a morir. Eso entre otros casos. A veces las personas prefieren abandonar ciertos bienes antes de ir ante un juez y llevar todo un trámite tortuoso. Ahora entonces, los juicios orales lo que busca es que el juez esté siempre presente y una de sus bondades es que sea la comunicación a través de una palabra muy sencilla. Ya las personas que asisten tienen que entender qué está sucediendo, no ser unos simples espectadores sin comprender lo que está hablando el juez o los abogados, ¿no? El lenguaje tiene que ser más cotidiano. Magistrado, ¿cómo se desarrollan estos juicios? Seguramente le han hecho ya esta pregunta o esta comparación en otras ocasiones, lo hicieron hoy a través de nuestras redes sociales. ¿Se desarrollan como en las películas? Así como hemos visto estos juicios estadounidenses, ¿de esta manera se desarrollan y se aplican aquí en México? Las audiencias son muy similares. Lo único que tienen que quitar de las películas es el jurado. Nada más es el juez el que está presente y los abogados con las personas que tienen el problema, que tienen el conflicto. En su caso, los testigos, los peritos asisten y ya la mecánica de comunicación es muy similar. Solamente es interrogatorios. Claro, interrogatorios, contrainterrogatorios, los abogados preguntan, la otra parte también contrainterroga al testigo, el juez modera el debate, trata de llevar a buenos términos y se pasa de un juez autoritario, tiránico, que grita y que se enoja, a ser un facilitador. Él facilita a los abogados que cumplan con su deber de tratar de demostrar un hecho que uno dice sí es cierto y el otro dice que no. Igualito que en las películas, pregunta, el testigo responde, el juez se llena de información para que con esa información dicte una sentencia definitiva. ¿Los jueces tienen conocimiento previo del caso o hasta el momento en el que llegan a la audiencia, pues toman como tal este caso y se van informando y pues llenando de los elementos que ahí se vierten? Se ha ramificado los juicios orales. Por ejemplo, en materia penal, el juez no conoce del asunto. Entra a la audiencia sin conocimiento, ahí le exponen cuál es el problema a los abogados, las personas, y él ya resuelve conforme lo vivido directamente en las audiencias. En materia civil, mercantil, familiar, si hay una demanda, una contestación por escrito, el juez se informa de cuál es el problema y a lo único que entra a las audiencias o principalmente es a tratar de conciliarlos y mediar, primero. Y en segundo, no llegan a una conciliación, no llega a una mediación, bueno, escuchamos a los testigos, escuchamos a los peritos y con base a esa escucha activa que tenemos los jueces y una lucha contradictoria de los abogados, ya uno dicta sentencia definitiva. La verdad es que de un procedimiento ordinario que tardábamos de año y medio a 3, 4 años, ahora tardamos aproximadamente 1 mes y medio a 3 meses, es el lapso máximo para el dictado de una sentencia. Y en este sentido, desde su implementación en junio del 2016 a la fecha, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuál es el balance, el corte de caja que entregan con la implementación de la oralidad en los juicios? El corte ha sido muy positivo. Primero, los tiempos que ya hablaba con anterioridad. De 3 años a 3 meses, como punto medio, me parece que es muy importante, ¿no? Justicia tardada es justicia denegada. Entonces, eso lo tomamos en cuenta, primero. Segundo, ha sido muy placentero que asuntos, por ejemplo, en materia civil y mercantil, de cuantía muy baja, antes no se demandaban. Si me deben 20,000 pesos, no demando. Sí, pero para la gente 20,000 pesos es mucho dinero para mucha gente. Ahora ya vienen y demandan. ¿Por qué? Porque en un mes van a obtener respuesta del juez y se le va a ordenar a otra parte que pague el dinero. Magistrado, rápidamente antes de despedirnos, otra de los cuestionamientos que nos hacen a través de las redes sociales, ¿cómo saber si el abogado que estoy contratando está capacitado para realizar un juicio oral? Se está buscando que todas las universidades lleven a cabo una certificación para litigar en juicios orales. Incluso el propio tribunal también está dando diplomados, está dando algunas maestrías sobre
juicios orales. Bueno, y para finalizar esta entrevista solamente queremos reiterar que las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México siempre están abiertas a la audiencia de Capital 21 y por supuesto a la población de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, magistrado, el licenciado Yaopol Pérez Amaya de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Al contrario, Alejandra, muchas gracias a ti y a Capital 21.